اللي خدمتو انا كنت انا خدم بانيديري وكان نخدم الخبز، ومن بعد كشت انا باش نعاونهم قالوا لي خدمت انا اليد، وهذا اليد هذا هو الاساس، هذا هو الصح، هذا كنخدم به وكنت تعجن به الخبز، تحكم به الخبز، تخدم به كلش، فهمتي؟ واش نزيد له هذا؟ واش كان في على هذا؟ اليد واش في اليد هو الصح. وحتى هذا الموزيع عجبني بيان، هذا الموزيع عجبني بزاف انا، لو كان جيت طاري هنا نخدم بيه دايما ندور هنا. يس. Hola, mi nombre es Janet González, soy venezolana, tengo 3 años que llegué acá a Cerdañola. Este proyecto me lo plantearon en una visita. Soy parte del grupo de alumnos de catalán y el proyecto me pareció interesante. El museo es bien, muy agradable, tiene muchas obras interesantes, los vitrales sobre todo son una de las cosas que más me agrada. Pero cuando propusieron en el proyecto elegir una obra de las que están acá en el museo, me pareció interesante un cuadro de Cerdañola, donde es un cuadro antiguo, Cerdañola creo que es un inicio, y en el fondo se ve una montaña. Y esa montaña me evocó recuerdos de Caracas, de donde yo vengo, y el sentimiento que me generó fue nostalgia pues, por mi país, por lo que dejé allá. Sin embargo, hay similitudes en ese paisaje con lo que es Caracas, y Caracas es un valle donde está rodeado por un cerro que se llama Cerro del Ávila. Ese cerro para mí es algo único. Fue parte de mi infancia y lo viví muy de cerca, y luego igual ya de mayor, desde donde yo vivía también podía visualizar esa enorme montaña. Entonces me pareció muy interesante compartir esa experiencia y la similitud que hay entre esas dos montañas. Y curiosamente el pintor, hay un pintor venezolano nacido en Barcelona que lo llaman allá en Venezuela el pintor del Ávila. Y bueno, es un encuentro entre haber dejado mi país para empezar aquí de nuevo y casualmente encontrarme con similitudes que, bueno, por supuesto España y Venezuela tienen mucho en común, y bueno, es una experiencia bastante gratificante. روج باش از عبيرم كورمانج سوري از الابدح سالمة از السردنيولا دال بايزم الموسيقى بالمكرن جبوبو ام في شغليكو تشيكرنا فكري ما و ايقول فرد عيشة ديخل ناض هفده منابيجن از مولوكرية دولوكرية أم يبيجن محمولوكرية، وإن شاء الله ونباع جبينن ون كيف خوش بمن سباس. Hola, mi nombre es Douglacy Yepes, soy de Venezuela y mi experiencia con este proyecto de arte fue muy lindo porque conocí muchas personas, entre eso conocí la historia de la ciudad, el museo, la cultura, el arte que existe en el museo, e integrarnos como personas extranjeras a crear arte en este museo fue genial. Hola, soy Jorge. Para mí ha sido en realidad un placer participar en este proyecto porque en realidad es un acercamiento de las culturas.
Es una iniciativa muy buena por parte tanto del ayuntamiento como el organismo que es encargado de la migración en Cerdañola, porque permite a todos los ciudadanos que actualmente vivimos en Cerdañola conocer parte de la historia, conocer el arte de cada uno de los artistas que han donado o han expuesto sus obras en el museo, y además nos permite generar un proceso de integración cultural, ¿no? El proyecto que trabajamos con Curro también me pareció muy interesante porque nos permite dar una visión de cómo nosotros miramos el arte desde la perspectiva del migrante, de aquella persona que viene a este país en busca de oportunidades, de aquella persona que se integra con el idioma, con las costumbres, con la cultura, con las fiestas y por supuesto con el arte. Entonces, en sí mi proyecto iba de la alegría latina en primer lugar, ¿no? Queríamos hacer un cabezón que represente la alegría de los latinos, la fiesta, la algarabía, el carnaval, eso que nos caracteriza muchas veces, ¿no? Pero cuando estuvimos armándolo, durante el progreso del diseño de la pieza, resultó que parecía una jaula, ¿no? al principio, ¿no? Entonces nos hizo pensar que esta jaula también puede representar que muchos de los hermanos latinoamericanos se sienten prisioneros dentro de esta nación porque a veces no son escuchados, ¿no? Y puede ser una buena herramienta para que podamos decir, mira, aquí estamos, trabajamos, nos hemos adaptado a muchísimas cosas culturales, seguimos las reglas, pero también necesitamos que nos escuchen. Puede ser un buen mensaje para toda la comunidad. Y bueno, agradecer al museo, a todos los que han participado en este proyecto, porque en realidad ha servido de mucho para la integración cultural de cada uno de los que vivimos aquí en Cerdañola. Gracias. Hola, soc Jorge y soc ecuatorià. He participado en el proyecto Relatos Compartidos del Museo de Arte de Cerdañola y me agrada molt poder compartir el arte con un proceso de integración cultural. Gracias.